Os presento una de las leyendas más queridas de Zamora, la leyenda de San Atilano, el anillo y el pez. Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en una de las leyendas más potentes, diría yo, de la tradición española. Es la historia de un obispo, un anillo que se pierde y un milagro que lo cambió todo, no solo para él, sino para una ciudad entera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un simple anillo perdido en un río puede acabar sellando el destino de un santo? Parece increíble, ¿verdad? Pues es que ese objeto, ese anillo, se va a convertir en el centro de todo, de la culpa, del perdón y sobre todo de la fe. Vamos a ver cómo pasa todo esto. Bueno, pues para empezar tenemos que conocer al protagonista de esta historia. Hablamos de San Atilano, que fue nada menos que el primer obispo de Zamora. Y es que para entender bien la leyenda hay que entender cómo era él. A ver, Atilano no era el típico obispo poderoso y ostentoso que quizás nos imaginamos. ¿Qué va? Era un monje benedictino, venía de una vida de austeridad, siempre entregado a ayudar a los pobres. Y ojo, este detalle, su humildad, es la clave de todo lo que va a pasar después. Hay que quedarse con eso. Pero, claro, a pesar de ser un hombre tan devoto, Atilano se topó de frente con una crisis de fe, pero una de esas crisis profundas, de las que te rompen por dentro, y le llevó a tomar una decisión. Bueno, una decisión radical. Fijaos qué curioso lo que pasó. Por un lado, la ciudad de Zamora estaba sufriendo de todo. Pestes, hambrunas, desastres naturales, vamos. Pero ¿qué pasaba por la cabeza de Atilano? Pues que él lo interiorizó todo. Se convenció a sí mismo de que toda la culpa era suya, que por sus pecados, por sus fallos como líder, Dios estaba castigando a su gente. Una carga tremenda. Claro, esa carga de culpa se hizo tan pesada que ya no podía más, y tomó una decisión que, para un obispo, era totalmente impensable. Decidió abandonar su puesto. Pero no presentando una dimisión ni nada de eso, no. Decidió huir, escaparse en secreto, desaparecer y vivir como un pecador arrepentido más. Y es justo ahí, en plena huida, en mitad de la noche, cuando llegamos al momento clave, al momento más simbólico de toda esta increíble leyenda. Imaginemos la escena. Estamos en el puente de piedra de Zamora. Atilano se para justo ahí, sobre el río Duero. Ese puente es como la última frontera con su antigua vida, y entonces hace algo cargado de significado. Se quita su anillo de obispo, ya sabes, el símbolo de su poder, de su compromiso con la Iglesia, y sin pensarlo dos veces lo arroja a las aguas oscuras del río. Y al pronunciar estas palabras está haciendo mucho más que renunciar. Básicamente está dejando su futuro, su perdón, en manos de un milagro, que parece, vamos, imposible. La única forma en la que él aceptará que Dios le ha perdonado es si ese anillo, de alguna manera, vuelve a sus manos. Así que, con ese pacto hecho con Dios y con el anillo perdido para siempre, en teoría, en el fondo del Duero, Atilano se va, emprende un largo viaje a Tierra Santa, a Jerusalén, para vivir como un mendigo y rezar por el perdón. Pero claro, esto es una leyenda, y como en toda buena leyenda, siempre hay un giro de guión. Y después de ese largo exilio, aquello que parecía imposible estaba de hecho a punto de suceder. Hablamos de 2 años. Ojo, que no fue una cosa de un día, fueron 2 años enteros, viviendo como un mendigo en Tierra Santa, haciendo penitencia. Y al cabo de ese tiempo, algo, una especie de intuición o, como dice la leyenda, una voz divina, le dice que tiene que volver a Zamora. Pero que nadie se imagine una vuelta triunfal. Para nada. Vuelve exactamente igual que se fue. Hecho un pordiosero, con harapos, totalmente irreconocible para la gente que le había conocido. Él no venía a reclamar nada, simplemente seguía esa voz que le decía que tenía que regresar. Y aquí la leyenda nos lleva a un momento súper cotidiano, casi banal. Atilano encuentra cobijo en una posada muy humilde y para comer le sirven un pescado. Un pez cualquiera, pescado donde si no, en el río Duero. El mismo río donde todo había empezado 2 años atrás. Y entonces ocurre. El momento cumbre. Con una simplicidad que casi asusta, Atilano abre el pescado para comérselo y dentro, ¿qué encuentra? Su anillo. El anillo de obispo. La señal. El milagro imposible se había cumplido. Pero ojo, que encontrar el anillo no es el final de la historia, es el principio de su verdadero legado, de la huella que dejaría para siempre en Zamora. Para él, la señal era clarísima. Dios le había perdonado, el pacto estaba cumplido. Y la leyenda, además, le añade un toque mágico. Dicen que justo en el instante en que vio el anillo, todas las campanas de la ciudad empezaron a sonar solas, como dándole la bienvenida a casa.
Y es que esta historia no es solo un cuento antiguo, se ha metido hasta el tuétano en la vida de Zamora. San Atilano es el patrón de la ciudad, sus restos están allí en la iglesia de San Ildefonso, su fiesta se celebra cada 5 de octubre e incluso hay unos dulces típicos, las aceitadas, que se comen ese día. Vamos, que la leyenda está más viva que nunca. Y con esto llegamos al final. Y nos queda una reflexión, ¿no? Porque más allá de la cuestión de fe, la historia de Atilano nos habla de temas que son universales. La culpa, cómo nos castigamos, la búsqueda del perdón y sobre todo la esperanza de tener una segunda oportunidad. Quizás estas leyendas tan antiguas, en el fondo, no son más que un espejo de nuestras propias luchas, ¿no creen? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te gusta este vídeo y quieres más contenido como este, comparte.